Bueno, y hoy molestando la normalidad con Guillermo Cereviche en Nueva York, en Manhattan. Vamos a charlar un poquito sobre su libro, El agua viene de noche, que salió en Argentina, que ya tuve el gusto de entrevistarlo para Buenos Aires Inclusiva. Y ahora acá vamos a charlar un par de otras cositas. Bueno, ¿cómo estás, Guille? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Estás cansado? Venís del Bronx, contanos un poquito Eh, de dónde venís, qué estuviste haciendo. Estaba en el Bronx, sí, estoy dando este semestre, este verano, una clase a estudiantes de secundaria sobre poesía. Así que haciendo unas excursiones al jardín botánico, mirando flores, mirando plantas, solo para encontrar. Gracias. Estuviste trabajando con el poema de Pizarnik. Un poco. Y se engancharon ahí los chicos. Más o menos, pero la idea es que poco a poco le vayan tomando el gusto a la poesía y a leer y a comentar, a hablar sobre todo, porque son muy tímidos por ahora. Pero es normal. ¿Son latinos? No, de acá, de Estados Unidos. ¿Y en español o en inglés? En inglés. En inglés. Sí, así que tengo que presentar todo en traducción. Claro. Hay un par que habla español, así que hablamos en español. Pero no, toda la clase en inglés. Bien, y vos acá estás dando clases en la universidad, literatura creativa. Contá un poquito de qué va eso, como... Trabajo en la Universidad de Fordham y en el departamento de lenguas modernas. Y entre varias cosas, bueno, además de enseñar español, o literatura, o cultura, cine, también doy escritura creativa en español. Y llevo ya 4 años dando clases ahí. Y ahora voy a ir a otra universidad, no sé si te contesto. La Universidad de Wesleyan, que está en Connecticut. Me contrataron por un año para también dar clases de escritura creativa. En español y en inglés. Así que, interesante experiencia. Claro, buena experiencia. ¿Localizaste algún alumno, alumna con algún talento especial que digas, bueno, acá veo que hay algo como para que puede desarrollar algo interesante? Y una vez que hace un par de años di esta clase de escritura creativa aquí, y sí, había unos cuantos que tenían proyectos interesantes. O sea, esto es una clase de universidad, entonces las personas que entran ahí son gente que ya tiene un interés en la escritura creativa, aunque había varios que nunca la habían explorado antes, de por sí. Y había un estudiante que tenía mucho para dar. Era latine, bilingüe, y tenía como buen manejo del español, pero era una cosa como entre español e inglés. Y también era interesante, empezó a trabajar algo híbrido en el género. Era como una especie de poesía, pero era también narrativa, y había cuestión autobiográfica de diario, y había dibujos, fotos, una cosa como muy bella. Qué interesante. Bueno. Sí. Como hablar de su vida acá en Nueva York, la vida que una persona no binaria, joven, 20 años, después de la pandemia, como era como una perspectiva copada. A nivel académico, viste que en Buenos Aires está la ESI, que digamos se enseña y se está teniendo cada vez más, hay cursos oficiales para los docentes y las docentes para tener perspectiva de género y ser integradores con los alumnos, y también en cuanto a los contenidos. Empiezan a aparecer libros muy interesantes, desde las matemáticas, por ejemplo, como también la cuestión de los géneros es una construcción y ese tipo de cosas. ¿Hay algo acá oficial que les permita a ustedes como teachers focalizarse en esto? ¿Es algo como que está ya naturalizado desde hace muchos años? ¿Qué onda con ese tema? Y depende de la universidad. A nivel estatal, la verdad desconozco, creo hay todas formas de cursos o talleres que empleados tenemos que hacer.
¿Que tienen que ver con género? Que tienen que ver con género, tienen que ver con raza, tienen que ver con varios temas. Claro, interseccionalidad. Varias temáticas. Xenofobia. Claro, pero en las universidades depende de quién gobierna, ¿no? O sea, depende de si es una universidad privada, pública, y cada universidad tiene sus propias políticas. En la que estoy es una universidad jesuita, entonces tienen esta cuestión de justicia social bien a pecho, al menos en palabra, y todo lo que tiene que ver con la diversidad lo toman bien claramente, ¿no? Entonces hemos tenido talleres, conversatorios sobre el tema, pero también depende mucho de los colegas, de cómo se trabaja a nivel como departamento. Y al menos en español siempre es como una cosa interesante de conversar, porque bueno, por el uso del lenguaje no binario. Claro. Sobre todo porque tenemos estudiantes que ya llegan usándolo. Claro. Están aprendiendo español, pero ya saben que quieren usar ese lenguaje para referirse a sí mismos. Entonces no podemos ignorarlo. Sobre todo en un contexto como Nueva York, que es como una ciudad bien progresiva, progresista en ese sentido. Entonces es como natural ir por ese lado. No hay como mayor resistencia. Yo lo que pensaba, estuve en el Museo del Bronx, hubo un evento celebrando los 50 años hip hop y un tipo muy conocido, que no me acuerdo ahora el nombre, un hip hopero de hace muchos años, vino, reapareció y tenía toda una cosa como no binaria y la gente también. Te contaba que estuve en el CBGB, que era este lugar tipo Cemento de Buenos Aires, que donde surgieron hace también 50 años, en el 73, donde tocaba The Clash, Los Ramones. Y ahí, por ejemplo, bueno, no funciona más como un lugar donde tocan grupos, pero digamos, las promociones que había de grupos que tocaban eran queers, ¿no? Entonces digo, veo como una gran, me pasa como con la gran revolución actual, es esto del camino de future queer, como lo no binario, ¿no? Va por ese lado. ¿Lo ves así vos también? O... Sí, claramente, igual, así como puede ser bastante progresista, también es una sociedad, al menos en Nueva York, conservadora, puede tener sus lados conservadores. Y lo interesante es que recuerdo haber enseñado este tema en una universidad pública acá en la ciudad a gente latina, ¿no? Más que enseñar era como conversar sobre este tema, ver qué opinaban. Y era interesante ver que había una gran resistencia por parte de ellos. Mirá que loco, claro. Porque venían de países del Caribe, sobre todo, o de México, y nada, contextos familiares, culturales diferentes, entonces sigue habiendo como una realidad diversa, ¿no? Totalmente. Entendible. Te hago una última pregunta sobre lo creativo. Después pasamos a otra creatividad que es tu libro. ¿Qué autores recomendás o qué libros recomendás que tengan una propuesta de algo nuevo realmente? Que no sé si estarán traducidos al español o habría que leerlos en inglés. Y también eso, ¿no? Si notás que hay como un interés latino en traducir autores con propuestas realmente nuevas, ¿no? ¿Pero libros en inglés? Claro. Pensar. ¿Algún autor, algún libro que te haya sacudido mucho en los últimos años, que hayan dicho? Bueno, justo ahora estoy leyendo un libro que me está gustando mucho. Estoy leyendo teatro, bastante teatro ahora. Sí. Y hay uno que se llama Nuevas obras de teatro escritas por obras contemporáneas de teatro escrito por mujeres africanas, como una colección, como una antología. Hay como 5 obras y acabo de terminar la primera, fascinante y muy buena, muy buena. Una de ellas, de las autoras, la conocí, estuvo en uno de los en 2021, que trabajo en un teatro latino acá. ¿Cómo se llama? O sea, tenemos en el radar. IATI Theater. IATI. I-A-T-I.
IATI Theater, que es Instituto de Arte Teatral Internacional. ¿Y la autora de esta obra? Ese es el nombre del teatro, de la compañía, Ajá. donde yo trabajo. Ella se llama Adon Judith, y es una autora de Uganda. Su obra, la que está en este libro, se llama Silent Voices, o voces silenciadas, o silenciosas, o silentes, no sé cómo se podrá traducir. Y no, es muy, muy interesante, como es algo que no... Estoy como más en contacto ahora con obras de... Intento entrar más en contacto con teatro de África, ¿no? Como para ver conexiones. ¿Qué es lo que te atrapa? Porque hemos estado trabajando es una convocatoria que tenemos en el teatro donde trabajo internacional, nos han llegado obras de África. Entonces, creo me siento más familiarizado obviamente con Latinoamérica, Estados Unidos, con Europa, que lo conocemos por estudiarlo, ¿no? Claro. Pero menos con el teatro de África. Entonces me pareció algo nuevo. Algo, al menos para mí, sí, interesante ver. Así que sí, eso podría comentar. El agua viene de noche, tu libro que salió en Argentina Sí. el año pasado. Bueno, un poco más de un año ya. Hace un poquito más de un año, Sí. exactamente. ¿Tuviste oportunidad de releerlo ahora, chusmear algo? ¿Releer el libro? Sí, ¿te releíste? No. No. ¿Qué recuerdo tenés de ese libro? Bueno, Porque también es sigue... un proceso muy creativo que yo decía muy Puig, pero Puig de Sí. los años 2022. Sí. No, ha sido interesante darle... sigue teniendo vida un poco, ¿no? Ya queda pocos ejemplares disponibles acá en Estados Unidos porque... ¿Estuviste haciendo lecturas Estuve, lo presenté acá en Nueva York 2 veces, en Manhattan y en Queens. Después en la Feria del Libro de Nueva York el año pasado, que se fue en Columbia, en la Universidad de Columbia. Después fui acá dentro de Estados Unidos, a la Universidad de Chicago en mayo de este año. También la Feria del Libro de Chicago. Y ahora voy a ir a la Feria del Libro de Indiana. También vamos a presentar la novela ahí, quizás en Miami, a final de año. Y ya creo que ya no va a haber ejemplares. Claro. Y el resto veremos. Y eso más que nada porque hay una red de escrituras y escritoras en español en Estados Unidos que se está fortaleciendo. Y estos eventos que no son necesariamente nuevos, pero están siendo más visibles, creo. Guille, ¿por qué recomendarías tu libro a alguien para que lo lea? Sí. Decime que sí. Sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué le dirías que tiene de nuevo o de atrayente o de interesante tu libro como para que alguien lo pueda leer? Bueno, vos lo leíste. A mí me encantó, por eso te llamé para entrevistarte. No sabría decir por qué. Al menos para mí fue una experiencia escribirlo bastante interesante, ¿no? Creo que intenté volcar o trabajar diferentes géneros dentro de uno, ¿no? Y ahora acabo hace poco de terminar como un primer borrador de la siguiente novela, mi segunda novela. Y ya viéndolo también eso, terminado, si bien es como más uniforme en cuanto a los genéricos, es claramente una novela, hay esta cuestión de mezcla, ¿no? De diferentes géneros una cuestión más híbrida, que veo que me gusta, que me atrae, que voy para ese lado, ¿no? ¿La pensaste de alguna manera especial? Porque se nota que tiene mucha creatividad, que es muy libre, esto que yo te decía, que tiene como una especie de tratamiento del lenguaje y de la forma, que a mí me hace acordar mucho a Puig, ¿no? Uh-huh. ¿La pensaste de alguna manera en especial? ¿Fluyó sola? ¿Cómo la trabajaste? Fue fluyendo sola, creo que lo único que pensé antemano fue la cuestión de los diálogos. Quería que los diálogos fueran, que fluyeran libremente. Uh-huh. Gracias. ¿Te puedo un poco más de café? Sí. Yo es agua Eso es lo único que pensé antemano.
Y para eso trabajé, como me puse a leer bastante literatura de la conciencia, como de la corriente de la conciencia, ¿no? Para ver de qué forma cómo comunicar la voz del narrador con los personajes. Claro. ¿Y tuvo mucho proceso de corrección? Gracias. Tengo un poco de leche, no sé si... Acá quedó. ¿Ahí quedó? Ok, gracias. Sí, bastante. Varias versiones. Ajá. Sobre todo recuerdo creo que la primera parte sí tuvo varias correcciones, pero yo tenía una segunda parte en donde iba a haber como un quiebre, me imaginé un quiebre a nivel estético y la segunda parte iba a cambiar. Y la tenía escrita, ¿no? La escribí, era como una cuestión mucho más hermética. Y fue un riesgo y recuerdo esto lo trabajé en NYU y cuando recibí comentarios era como 50-50, o sea, podía funcionar muy bien o no, y después me di cuenta de que mejor ya era de por sí bastante, desde un principio, ¿no? Demandante para quien lee. Entonces encima agregarle algo que rompa esa primera dinámica era demasiado. Entonces decidí ejercitar lo que ya venía desde un principio. Creo que sobre todo porque en la segunda parte, hay mucha basura, ¿no? En la novela. Es como el evento conflictivo del texto. Y en la segunda parte, cuando la basura era como más presente, quería que empezara a hablar también, a tener voz. Claro. Entonces hay un poco de eso igual todavía en el libro, pero quería que tuviera como más voz, ¿no? Entonces en la segunda parte, esta primera versión de la segunda parte, era como un coro que hablaba la basura, me acuerdo. Y al final eso lo quité. Por sugerencias que te hicieron. Sí, y después también porque normalmente dejo que el texto como esté descansando, digamos, un tiempo. Claro. Después vuelvo. O sea, soy mucho me tomo mi tiempo. Y lo trabajo como si fuera mucho detalle. Claro, sí, se nota. Mucho detalle, entonces lo dejo descansar, pues me siento llevado por algo mientras lo escribo, ¿no? Y después siento que eso quizá me puede nublar algunas cosas, entonces lo dejo pasar y después vuelvo. ¿Aplicás ejercicios de escritura creativa que enseñás en la universidad para tus textos o va por otro camino? No, va por otro camino, creo que es como un proceso bien personal. Claro. Que a nivel pedagógico creo que las actividades van a ser diferentes. Sí hablo siempre de mi propia experiencia y de mi propia experiencia como lector, como participante de un taller, pero de ahí a que querer que escriban como yo escribo es como... No lo veo muy fructífero. No, eso es muy pretencioso, claro. Sí. ¿Y qué valor le das a la opinión de los demás en talleres? Bueno, normalmente lo que también... Para... Sí, normalmente lo que le digo a mis estudiantes también, y que yo lo aplico para mí, es cuando estamos en un taller y si hay observaciones sobre el texto, lo que más debe resonar en uno, sobre todo aunque a uno le cueste, es aquello que se repite, ¿no? Aquello que varias personas notan, como no necesariamente como un problema, pero así como una observación que puede llegar a ser un problema, ¿no? Pero si hay como una constancia en varias voces, ¿no? De algo que sea como negativo, que claro, muchas cosas que todos concuerdan que hay que revisar, entonces quizás sí. Claro, por ahí probablemente haya un problema ahí, ¿no? Que claro. Por más que uno quizás no lo haya visto, no se haya percatado o no quiera verlo, ¿no? Claro. Entonces creo que con el tiempo esas cosas también se hacen, al menos para mí se me hacen más visibles. ¿Y a vos te cuesta editarte, sacarte, cortar cosas y tirarlas, reescribirlas? No. Hay una frase en inglés... No toco nada, que no me toquen nada. Hay gente que se saca, abortar todo lo que haga falta. O sea... Sí. No, hay una frase en inglés que un amigo repite, es como hay que matar a los bebés, tus bebés.
Entonces, si tienes un bebé que amás, una frase que amás, que quizás es la frase que le dio inicio a tu texto, y si después de un tiempo el texto creció y te das cuenta de que esa frase ya no funciona. Qué linda frase, me encantó. Hay que matarla. Claro, claro. Y es muy cierto. Y ahí ya no me encariño tanto. Antes me encariñaba, me costaba, pero ya no me encariño. O sea, ahí, de hecho, en esta segunda novela había un capítulo que era como una frase, era un párrafo nada más. Como muy breve. Para mí esa brevedad me gustaba mucho por como condensaba un montón de cosas. Condensaba un montón de cosas sobre el duelo y la muerte, esta novela. Y ese párrafo era del personaje viendo al cadáver de la persona, ¿no? Del abuelo muerto, y teniendo como una observación sobre qué es la muerte, ¿no? Y en una primera versión me gustaba cómo funcionaba, pero ya después arreglándolo, haciéndole varios cambios al texto general, ya no funcionaba. Entonces de ahí creo que... ¿No funcionaba? ¿Vos te diste cuenta de que no funcionaba o te dijeron ya no, las cosas te hablaron? No, ya por mí, ya al verlo en su contexto, ya tener un capítulo de un párrafo no quedaba bien, no fluía bien. Porque de hecho en la primera versión era todo en primera persona, entonces ya en esta segunda no. Entonces, aún cambiándolo a una tercera persona, sonaba bien, pero no sé, ya no fluía para mí. Claro. Yo no lo sentía. Entonces, y aparte me empezó a parecer como más como elevado, pero sin forzado, digamos. Ya no fluía con el resto. Entonces, de ahí creo que conservé una frase y la adosé a otra cosa y el resto borrado. Claro. Y así con varias cosas. Claro, está bueno, está bueno. Hay que matar a los bebés. Sí, hay que matar a los bebés y bueno, a donde te vaya llevando la escritura, digamos, no va a aferrarse a nada en particular. Digamos, y tenés una metodología, te pones como si fuese un trabajo para escribir, lo dejás que te fluya, cuando tenés ganas. Sí me daba en NYU, tuvimos varias charlas con escritores que venían de visita, ¿no? Y recuerdo, creo, uno que era Leonardo Padura, escritor cubano. Sí, hice un curso con él. Que él hablaba de... Fue muy gracioso. ¿Te gustó como...? Bueno, nunca lo he leído, no tengo idea, no sé cómo escribe. Como teacher a mí me pareció, qué sé yo, no quiero hablar mal de nadie, pero voy a dar la cara. No lo dije. Pero, viste, como aferrado a sus apuntes, leía apuntes, cosas que estaban en internet, la verdad que me pareció... Esperaba otra cosa, ¿viste? Una cosa fluida. ¿Tomaste un curso con él? Tomé un curso con él y no me gustó nada, digamos. Pero bueno. Claro, no, bueno, acá vino a dar una charla y fue muy gracioso porque él comentaba su metodología de trabajo, ¿no? Ajá. Gracioso digo porque él decía que, no sé, se levantaba temprano, no sé, tomaba un café y después tenía como la mañana para escribir, ¿no? Y después decía que la esposa la llamaba para comer, ¿no? Y que la esposa le hacía la comida. Gracias. Y que después de comer, en la tarde se dedicaba, creo que a leer o alguna cosa así. Y me acuerdo que cuando dijo eso, como que la esposa le hacía la comida, ¿no? Como que tenía alguien que le cocinaba así, la gente se rió. Porque, claro. Perspectiva de género cero. Claro, lo tomó. Esa fue. ¿Se dio cuenta él o no? Creo que no. Claro, se dio cuenta. Claro. Que el modo en que lo dijo creo que resultó gracioso. Pero bueno, más allá de eso tenía como una cuestión, creo que lo que saqué de eso es que él tomaba la escritura como una cuestión de trabajo, ¿no? De un horario que se respeta, como que vas a marcar tarjeta. Y me dio como un poco de cosa de decir, bueno, yo no hago eso, así no me gusta, no me sale, no me esfuerzo, tampoco me gusta esa cuestión de producir de esa forma, ¿no? No sé, claro, puede que sea capitalista, ¿no? Claro, puede que sea algo que funcione para ciertas personas, pero no sé. Paul Auster también lo hace, tiene un departamento y se va a la mañana de 9 a 13 a 14 solo. Hay gente que lo hace y lo veo, pero me gustó después en otra ocasión charlar con la que es como mi mentora en la escritura, a quien amo, admiro, que es Demian del Pit, una escritora chilena que para mí lo más, que fue profesora mía, fue mi directora de NYU, admiro muchísimo lo que hace, cómo enseña, hay gente que no, pero yo la amo.
Bueno, y hablando con ella, me dice como que había una cuestión, creo que resoné mucho en cómo también ella escribe, ¿no? Ella creo que lee mucho, ¿no? Y que cuando le nace escribir, escribe, ¿no? Hay periodos donde escribe mucho y otros que no. Hay como una cuestión orgánica, claro, que uno se deja llevar y permite que la literatura, ¿no? Que lo que uno produzca salga de esa manera. Entonces eso me liberó un poco de esa presión de que yo pensaba, digo, ¿será que hay que escribir así? Pero no, o sea, creo que es una cuestión sumamente personal. Sí, en ese sentido yo hago como cierta analogía entre el arte, digamos, y el deporte, con algo que una vez escuché de algún jugador que decía que jugaba al fútbol antes para divertirse y la pasaba bien y estaba genial. Cuando se volvió algo profesional, que empezó a tener conciencia que ganaba X cantidad de, creo que millones de euros por minuto, que tenía que ir 4 veces por semana a entrenar, de 9, no sé, en un horario, se volvió un trabajo. Entonces dejó de ser placentero, más toda la presión de tener que ganar y qué sé yo, y se volvió un trabajo. Me parece que el arte en algún punto es algo lúdico que va por otro camino, que no tiene que ver con el trabajo. Cuando se vuelve un trabajo, bueno, ya pierde esa espontaneidad y eso. Te quiero hacer 2 preguntitas más. Sí. Una vez estuve en la Universidad de Letras, en una cosa como medio cerrada, con Cucurto, Washington Cucurto, el escritor y artista plástico, en una mesa con la rectora y otra gente hablando de literatura, y ahí obviamente todos egresados de letras, ¿no? Decían que la literatura era forma, pura forma, no contenido, que no tenía nada que ver con lo temático, sino pura forma. ¿Qué pensás vos de eso? Yo ahí levanté la voz, me miraron todos, todas y todos como algo, un sapo de otra pozo. ¿Pero qué dijeron sobre eso? Y no, ellos sostienen la hipótesis que la literatura es pura forma, que no tienen, son académicos, ¿no? Que no tiene nada que ver con, que no importa la temática, que el tema es lo de menos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué pensás vos? ¿No lo pensaste? No sé, creo que separar una cosa de otra es como, y valorar una cosa sobre la otra es como medio simplista, me parece. Buena respuesta, me encantó. Porque están conectados. O sea, el modo en que o sea, la forma en que algo está escrito revela mucho también de la posición que uno toma sobre la temática en la que escribe. Entonces no debe ser casual. Sí. Vos sos gay, vos escribirías algo que no tenga que ver, ¿te surge algo que de otro universo que no sea el que gira? ¿Sí? De hecho, al decir en mi segunda novela, bueno, no creo que sea mi segundo libro, porque estoy trabajando otro libro ahora, que es una colección de cuentos, y en los cuentos son sobre palomas. La ciudad de Nueva York. Me habías contado el año pasado, me habías contado. Y ahí me dejé llevar por algo así, quería hacer algo diferente, o sea, ya basta de queer, primera persona, cuestiones que van por ese lado, hablemos de... Bueno, pero pueden ser palomas gays también, ¿no? Hay un texto que es como tiene algo de queer, digamos, pero permitiéndose algo más lúdico. Entonces, las temáticas variaban, pero casi todas tienen que ver con la resiliencia, con la comunidad, con encontrarse uno mismo, ¿no? Como todo, creo que en una época de post-pandemia o durante la pandemia, que fue cuando escribí estos textos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tenés 5 o 10 minutos más o estamos 5 minutos más? 5 minutos más. Bueno, vamos un poco del tema de interseccionalidad, ya hablamos un poco de sexualidad, tema xenofobia, racismo. ¿Cómo ves? Sos latino, naciste en Mendoza, Argentina, vivís en Nueva York, en Queens. Sí. Queens es muy, por lo que conocí, con vos inclusive el año pasado, muy queer, muy integrador, pero ¿qué onda? Porque también esta sociedad, bueno, veo también que hay algo conservador, algo, ¿cómo se llama ese carrito que vende helados con esa musiquita bien de pueblo? Bien, hay una cosa como muy, bueno, lleno de iglesias, es muy loco todo, no es tan friki todo. ¿Pensás que hay cierta cuestión todavía de discriminación o por lo menos de una mirada diferente al ser latino? ¿Cómo ves ese tema?
¿En Estados Unidos o en Sí. Nueva York? Bueno, acá en Nueva York. Eh, Y después en Estados Unidos. ya bueno, estamos. sí, está presente, como en toda sociedad, la xenofobia, discriminación, racismo. Acá es una cosa que se habla abiertamente. Sí hemos sentido en la producción artística, sobre todo hablando del teatro, ¿no? Que es un momento en donde lo latino está como teniendo más voz, más espacio. Y lo digo porque hay más fondos, o sea, hay como fondos del Claro. gobierno dedicado Bueno, a el darle otro día voces. acá en el Lincoln Center daban una clase abierta de dancing y qué sé yo, y era con música puertorriqueña, caribeña, no sé si era bachata o qué sé yo, música así tipo, ¿cómo se llama eso? Salsa. Claro. Cosa que en otro momento era impensable, ¿no? Claro, no, y aparte también la gente, estudiantes míos, se están dando cuenta, están como más conscientes también de los estereotipos, de los medios, de cómo lo latino ya es como algo intrínseco a lo estadounidense. Sí, yo lo que veo este año que no vi el año pasado es que, por ejemplo, en los grandes shopping, en el Highline y todo eso, y en todos lados, las personas que abren las puertas, por ejemplo, que tienen determinados puestos de trabajo, son personas black people. Camareros, gente que trabaja en la construcción, latinos, no veo ningún gringo trabajando ahí. Digo, como que en ese sentido, digamos, por ahí hablando en el discurso está todo ok, somos todos iguales, pero después a la hora de repartir trabajos y cuestiones, claramente uno puede ver dónde estamos o no. Sí. No, sí, ¿Lo eso ves está, así, eso? y eso O sea, está en todo el país. Igualmente hay lo que se llama trabajadores de cuello azul o sí, como de blue collar, que son blancos, o sea, pero eso creo que se ve en todos lados. Lo he visto más como en el sur de Estados Unidos. Ahí también se ve como la discriminación y el racismo también es mucho Claro. más potente. ¿Vos sufriste en algún momento algún tipo de discriminación por algo? No, o sea, violentamente, así abiertamente, no podría decir. Pero al ser algo tan sistemático y tan como cultural, Claro, te manejas en un uno medio se maneja bastante y quizá cool, uno lo digamos. percibe, ¿no? Claro. Lo bueno de acá en Nueva York es que al ser una ciudad tan diversa, eso pasa por otro lado. Creo que lo más notorio es la cuestión de clase social, y ahí bueno, está ligado a lo racial, porque evidentemente la gente de más plata es la gente blanca que vive en Nueva York, ¿no? Entonces, pero a nivel cultural, al menos en el discurso oficial, se está como diversificando sí. más, y lo bueno es que eso se ve en políticas públicas. El que Museo eso- del Bronx, por ejemplo, es totalmente bilingüe, está Sí. las cosas escritas en la pared en inglés y en español. Cosa que es nueva, o sea, no es que haya sido eso- siempre así. Sí. Y eso es bueno. Ahora sí te hago la última pregunta. Molestando la normalidad. ¿Tenés algún concepto de normalidad? ¿Qué es la normalidad para vos? La anteúltima pregunta, después te hago la última. Oh, una más. Nada, creo que como persona queer, gay, nos hemos dado la oportunidad de pensar qué es la normalidad, ¿no? Y con Claro. el tiempo la hemos ido cambiando. Y eso está bueno. Y creo que con mayor, al menos en el círculo en el que me muevo, que quiero moverme y que me armo, la idea de normalidad es como algo súper diverso. Así que no... Y la normalidad entonces hoy sería la diversidad. Claro, ¿Y lo normal? no existe. No existe, o sea, cada uno se arma lo... O sea, ya creo que a este punto sabemos, o al menos muchos que pertenecemos a la comunidad queer sabemos que es algo construido y que de ahí lo vamos cuestionando a medida que nos conocemos más. Claro, Así existe, pero como una ficción, como Sí, algo una ficción, total. para manejarnos. Como Sí. poder. ¿Vos molestás a la normalidad? Existiendo. Existiendo. Sí, existiendo. Buenísimo, bueno, gracias, Guille. De nada. Adiós.